Cuando quieras, Oscar, adelante. Y muchas gracias nuevamente. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, hoy nos convoca el ajuste por inflación impositivo, con lo cual mucho vamos a volver a la época en que éramos. Oscar, me parece que se volvió a silenciar el micrófono. A ver si lo podemos resolver. Ahora, Ahora sí, ahora sí, vamos a volver a ahora la sí. época que, y ahí se cortó. Bueno, digo que vamos a la época en que algunos éramos jóvenes, no sé el auditorio qué edad tiene, algunos a lo mejor no habían nacido o estaban en la primaria, porque en realidad el ajuste por inflación impositivo, fíjense que nace allá por el año 78, la época del Mundial, con esta ley 21894. Y en esa época el ajuste por inflación, si bien la primera parte que vamos a ver era idéntica que en aquel momento, tenía solamente un ajuste por inflación estático. Después llegamos al año 95, yo me estaba casi recibiendo, porque me terminé recibiendo en el año 86, y con esta ley 23260 se incorpora ese ajuste por inflación estático, tal cual está hoy, un ajuste por inflación dinámico. Y todo transitó, simplemente fíjense, con la ley original, la 21894 y la 23260, hasta el año 92. En el año 92 tienen esa ley, la ley 24073, el artículo 39, esto seguramente ya lo van a recordar porque es más reciente, el artículo 39 de esta ley 24073, lo que hizo es determinar que en materia impositiva no se podían aplicar índices de actualización más allá de marzo del 92. Con lo cual, si bien nunca fue derogado el ajuste por inflación impositivo, a partir de marzo del año 92, con el artículo 39 de esta ley 24073, en la práctica el ajuste por inflación se dejó de aplicar. Y todo transitó así hasta la reforma que vimos el año pasado, porque en este curso web vimos la reforma de la ley 27430, que fue la gran reforma tributaria con todo lo que es renta financiera. Bueno, la ley 27430, después vamos a ver en qué condiciones, implementa nuevamente el ajuste por inflación impositivo. No entro ahora en detalles porque después lo voy a desarrollar con amplitud. Y eso sí aclaró por lo menos que es para ejercicios iniciados primero de enero del 2018. Pero fíjense que en diciembre del año pasado, es decir, en diciembre del año 2018, el 4 de diciembre, se publica la ley 27468. Y lo que hace la ley 27468, modifica las condiciones que había establecido la ley 27430 en el artículo 95 de la ley de impuesto a las ganancias, para aplicar el ajuste por inflación impositivo, que ahora simplemente lo menciono, no entro en detalles porque, repito, después lo vamos a analizar con detalle los dos últimos párrafos del artículo 95 de la ley de impuesto a las ganancias, modificados primero por la 27430 y después modificados por la 27468. Tenemos el mismo problema con el micrófono. Ah, ahí se liberó. Y no sé por qué, cuando avanzo de Filmina se me desactiva el micrófono. Bueno, lo acabo de activar. Perfecto. Bueno, reitero, el mecanismo del ajuste por inflación, entonces, está en el artículo 95 de la ley de impuesto a las ganancias, una primera etapa que ahora en un ratito la vamos a desarrollar, que es el ajuste por inflación estático, y en el mismo artículo 95 está el ajuste por inflación dinámico. A ver, cambio de Filmina, a ver qué pasa. No sé por qué. ¿El micrófono sigue activado? Hola, Señor, hola. perfecto. ¿Y activó? Perfecto. Bueno, ahora pasamos a la filmina siguiente y vamos a ver cómo es la estructura del ajuste por inflación impositivo que está en este artículo 95.
Aclaro, no es mi caso, pero aclaro para los que se dedican a temas contables. Yo, por suerte, soy monotemático, me dedico exclusivamente a temas tributarios, pero como el año pasado todos los contadores que se dedican a la parte contable tuvieron que estudiar el ajuste por inflación contable, aclaro que no tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver, el ajuste por inflación contable con el impositivo. ¿Cómo está estructurado el impositivo? Tenemos un activo computable, después vamos a ver cómo se conforma ese activo computable. A ese activo computable se le resta el pasivo computable, que de todas maneras, repito, si bien lo vamos a ver, está enumerado en el artículo 95. Si la diferencia del activo computable menos el pasivo computable es positiva, es decir, si el activo es mayor que el pasivo, el ajuste por inflación impositivo me da una pérdida. Viceversa, si el pasivo, difícil porque endeudarse en la Argentina no fue muy sencillo durante el año pasado, pero bueno, si el pasivo fuese mayor al activo, en ese caso el ajuste por inflación me va a dar una ganancia. ¿Para qué es esto de los activos? La ley de impuesto a las ganancias se maneja con un concepto que son los activos monetarios y los pasivos monetarios. Eso vamos a ver que son los que dan base al ajuste por inflación impositiva. ¿Cuáles son los activos monetarios en la ley de impuesto a las ganancias? Aquellos activos que no están protegidos por la inflación. Por ejemplo, cuenta caja, por ejemplo, deudores, es decir, cualquier activo monetario es un activo que en la ley de impuesto a las ganancias no tiene un mecanismo de ajuste y por eso no está protegido por la inflación. Y acá la primera aclaración importante, el artículo 95, si bien no lo son, porque conceptualmente no lo son, incorpora dentro de los activos monetarios a los bienes de cambio. Entonces, repito, son aquellos activos que no están protegidos por la inflación, por ejemplo la cuenta caja, más los bienes de cambio. Y bueno, la definición de pasivos monetarios es exactamente igual, son aquellos pasivos que no están protegidos por la inflación. ¿Sí? Y esto, repito, de todas maneras después está enumerado en el propio artículo 95. Ahora, avancemos un cachito. Mezclemos un poco los dos conceptos que vimos hasta ahora. Los activos computables van a ser entonces los activos monetarios, que habíamos dicho que esos activos monetarios eran los que no estaban protegidos por la inflación. Y los activos no computables van a ser los activos no monetarios, que justamente son los que sí están protegidos por la inflación. ¿Qué quiere decir? Que el ajuste por inflación estático, entonces analiza exclusivamente los activos computables y los activos no computables. ¿Sí? Los activos computables son los que van a generar, junto con los pasivos, la ganancia o la pérdida por inflación. Veremos qué pasa cuando lleguemos al estático, pero hasta acá es un mecanismo mucho más sencillo que el contable, hasta acá no tiene mayor complicación. Luego el propio artículo 95 va a detallar punto por punto cuáles son los activos no computables. Entonces lo que pretendo en esta filmina es armar una categorización, porque después la enumeración vamos a ver que es muy larga, pero una categoría de cuáles serían los requisitos para que un activo sea no computable. De todas maneras, si me olvido de algún requisito, no hay problema porque, repito, están todos enumerados en el artículo 95. Pero acá hay 4 conceptos básicos. ¿Cuáles son los activos no computables? Son aquellos que en la ley de impuesto a las ganancias, tienen algún sistema de actualización, ya sea de qué, del costo computable o de las amortizaciones. ¿Sí? Por ejemplo, amortizaciones, artículo 83 y 84 de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Amortizaciones de bienes muebles, amortizaciones de inmuebles, el artículo 83 y 84 se aplica el índice de IPC que está establecido en el artículo 89 de la ley de ganancias, obviamente con la reforma que vimos el año pasado de la 27430, ¿no? Y lo mismo con el costo computable, artículo 58 en adelante de la ley de impuesto a las ganancias, todos los distintos bienes, tienen un sistema, bienes de uso, intangibles y demás. Esta es la primera categoría, repito, que son aquellos bienes que en la ley de ganancias, ya sea en el costo o en la amortización, tienen un mecanismo de actualización. Si los ajustáramos por inflación, habría doble ajuste. Entonces acá lo que se pretende, no tienen ajuste por inflación porque tienen su propio mecanismo de actualización por aplicación, repito, del artículo 89 de la ley de impuesto a las ganancias. El segundo concepto hoy
pinta que es erróneo, pero bueno, esto viene de la época en que se creó el ajuste por inflación, fíjense el segundo renglón de la FIMINA. Digo la época que se creó porque hemos visto que el ajuste por inflación se había creado allá por el año 78, cuando en la Argentina solo se grababa la renta de fuente argentina y no se grababan las rentas de fuente extranjera. Cuando después se graban las rentas de fuente extranjera en la República Argentina, esto no se corrige en el mecanismo del ajuste por inflación estático, y hoy los activos que generan resultados de fuente extranjera, repito, los activos que generan resultados de fuente extranjera, se siguen considerando como no computables. Se siguen considerando como no computables. Este es el segundo gran concepto. El tercer concepto de activos no computables se trata de cuentas, de conceptos que están contabilizados en el activo contable. Yo voy a mi contabilidad, voy a mi balance, esto lo voy a encontrar dentro del activo contable. Pero desde el punto de vista impositivo, van a representar un gasto o un impuesto no deducible. Yo repito, lo tengo contabilizado como activo en el activo contable, pero cuando voy a la ley de impuesto a las ganancias, la ley de impuesto a las ganancias me dice, no, mire, ese gasto, ese impuesto no es un concepto deducible. Este es el tercer grupo de conceptos que se consideran como activos no computables y deben restarse. Y el cuarto concepto, por armar 4 categorías dentro de los 16 ítems que después vamos a ver que hay en el artículo 95, se trata de conceptos que están contabilizados en el activo contable, figuran en el balance del activo contable, pero desde el punto de vista impositivo, la ley de impuesto a las ganancias ya me permitió deducirlos. Entonces, en el activo contable están como tales, pero en materia de impuesto a las ganancias, estos ya fueron deducidos impositivamente. Esto es así conceptualmente por lo menos, cómo está compuesto los activos no computables, que de todas maneras, repito, si alguien esto no se lo acuerda, no hay problema porque después están enumerados uno a uno, en los 16 incisos que tiene el artículo 95 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace esto. Con esta aclaración previa vamos a ver qué debo hacer yo para armar mi activo computable, mi activo no computable, mi pasivo computable, mi pasivo no computable. ¿Qué es lo que me dice a mí la Ley de Impuesto a las Ganancias? Que yo debo partir, por más que hice un ajuste por inflación contable, yo debo partir del activo contable histórico. Repito, esto es importante. Parto del activo contable histórico. Es como si estuviese liquidando, no sé, impuesto a la ganancia mínima presunta. Los tributaristas están acostumbrados, el impuesto a la ganancia mínima presunta, si bien ahora a partir del 2019 fue derogado, siempre se partía del activo contable y se hacían los ajustes que estaban establecidos en el artículo 4 de la Ley de Ganancia Mínima Presunta. Acá es lo mismo. Yo, para hacer mi ajuste por inflación impositivo estático, parto del activo contable histórico. Y ese activo contable histórico, le voy a restar todos los activos no computables, que conceptualmente eran las 4 categorías que vimos en la filmina anterior. Después esto de todas maneras está enumerado uno por uno cuáles son los activos que se deben restar, que de todas maneras, repito, si alguien no se los acuerda no es grave, porque simplemente leyendo el artículo 95 inciso A, los 16 apartados, me doy cuenta qué es lo que tengo que restar. Entonces, a ver, repito, si bien creo que ya lo dije 3 veces, tomo mi balance al inicio. Yo estoy haciendo, supongamos, un cierre, qué sé yo, junio del 2019. Tengo que partir del cierre del periodo anterior, y al activo contable histórico al inicio le voy a restar, repito, los activos no computables. Una vez que hice esto, a ver qué tengo. Tengo mi activo al inicio histórico menos los activos no computables, que son justamente los enumerados en ese artículo 95, inciso A, apartados 1 al 16. Pero acá cuidado. Antes de pasar al pasivo computable y no computable, debo ver si no tengo que hacer alguna corrección sobre los activos no computables al inicio. Si lo que yo voy a explicar ahora no ocurriese, esos activos son no computables porque así lo dicen los 16 incisos del inciso A del artículo 95. Y esto es lógico, después lo vamos a ver con un ejemplo numérico. ¿Cuáles son los activos no computables que debo corregirlos? ¿Y qué quiere decir que debo corregirlos?
que los debo transformar en computables. Se trata de ciertos activos no computables, que como están protegidos por la inflación, justamente son no computables. Pero ¿cuál es el problema? Se vendieron durante el ejercicio en curso. Porque acuérdense que yo, para hacer mi ajuste por inflación estático, parto del balance contable inicio. Y en ese balance contable inicio yo tengo activos que están protegidos por la inflación, activos no monetarios, por eso son no computables. Pero ¿qué ocurrió? Esos activos no monetarios, que están protegidos por la inflación, se vendieron durante el curso del ejercicio. Entonces, si se vendieron durante el curso del ejercicio, los tengo que dejar como activo computable de inicio, por más que en la esencia son activos no computables. De todas maneras, repito, si esto tampoco me lo acuerdo, está claramente enumerado en el artículo 95, inciso A, segundo párrafo, que me dice cuáles son los activos no monetarios, que si fueron vendidos en el ejercicio, los tengo que dejar en el activo al inicio. Acá se los enumero rápidamente, son fundamentalmente los inmuebles, los bienes muebles amortizables, los bienes inmateriales y las inversiones financieras. Entonces, a ver, repito, parto de mi activo al inicio, le resto los activos no computables y luego tengo que ver si no tengo que hacer un ajuste sobre esos activos no computables para dejarlos como computables. ¿Cuáles son? Aquellos inmuebles, aquellos bienes muebles amortizables, aquellos inmateriales y aquellas inversiones financieras que fueron vendidas durante el ejercicio. Con lo cual, repito, acá lo que logramos hacer es una corrección de mi activo no computable. En definitiva, ¿qué tengo ahora? Tengo mi activo contable al inicio, le resté mi activo no computable, le hice correcciones al activo no computable, quiere decir que algunos activos no computables que había restado los sumo porque se vendieron durante el ejercicio en curso, y ahora lo único que me queda que hacer a mis activos computables es evaluarlos, porque yo en el balance contable los tengo evaluados según normas contables. Ahora los tengo que evaluar según las normas impositivas que están en el artículo 96, de la Ley de Impuestos a las Ganancias, que este artículo obviamente para los que atienden sociedades es un artículo recontra conocido, porque este artículo lo aplicamos toda la vida, aun cuando no se hace el ajuste por inflación imposible. No es que hay algún mecanismo distinto para evaluar los activos computables. Los activos computables, repito, se evalúan según lo establece el artículo 96 de la Ley de Impuestos a la Ganancia, que obviamente es el siguiente al que me explica el mecanismo del ajuste por inflación impositiva. Con lo cual, acá ya terminé con el activo, tengo que pasar al pasivo, porque repito, tengo el activo contable al inicio, le resté los activos no computables, y luego las correcciones a los activos no computables que había restado las vuelvo a sumar, porque esos activos no computables se vendieron durante el ejercicio que yo estoy practicando el ajuste por inflación impositiva. ¿Con esto qué sigo? Sigo todavía con el estático, no pasé al ajuste por inflación dinámica, al original, al del año 88. El pasivo computable es más fácil aún, porque acá ni siquiera la ley me manda que parta del balance, sino que la ley en el impuesto a las ganancias, en este caso en el artículo 95, inciso A, porque el artículo 95, inciso A son los activos, y el artículo 95, inciso B son los pasivos, están directamente enumerados todos los pasivos computables, impositivos están enumerados en el artículo 95, inciso B. Si quisiera, podría partir del contable, pero en definitiva, la ley de impuesto a la ganancia, sea una empresa unipersonal o sea una sociedad, me enumera uno por uno, que después lo vamos a ver, cuáles son los pasivos computables. Si yo quisiera buscar alguna definición conceptual de por qué estos son pasivos computables que están expuestos a la inflación, se trata en general de pasivos cuya contrapartida representa un gasto deducible en el impuesto a las ganancias, sean provisiones, sean previsiones, sean deudas, pero repito, siempre y cuando ese pasivo tenga como contrapartida un concepto deducible en el impuesto a las ganancias. Que si esto no me lo acuerdo, tampoco es grave, porque repito, leyendo el artículo 95, inciso B, claramente me doy cuenta cuáles son
mis pasivos computables. Y acá entonces estoy en condición de que ahora, lo mismo que hice con el activo. Determiné cuáles son mis pasivos computables. Ahora lo que tengo que hacer, valuarlos impositivamente y obviamente la evaluación de los pasivos computables, igual que la evaluación de los activos computables, está en el artículo 96, de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Con lo cual, a ver, acá entonces ya estoy en condiciones de determinar mi ajuste por inflación estático, que habíamos dicho que lo íbamos a sacar de la diferencia entre los activos computables y los pasivos computables. ¿Cuál es el índice que yo tengo que aplicar? Tengo que tomar el activo computable, obviamente evaluado impositivamente, menos el pasivo computable, evaluado impositivamente, y lo debo ajustar por el IPC, por el índice de precios al consumidor, al cierre del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar el índice del cierre anterior contra el índice de este ejercicio. Acá ajusto, como es un sistema estático, ajusto de punta a punta. No sé, si la inflación del periodo fue 56, ajusto por 56%. Si la inflación del periodo fue 60, ajusto por el 60%. Aplicando no el IPIM, sino que el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Con lo cual, hasta acá esto es más o menos sencillo. Yo lo que logré determinar es mi ajuste por inflación estático. Ahora vamos a ver, para pararnos acá, ¿cuándo tengo que hacer este ajuste por inflación? ¿Qué quiere decir? Que acá les voy a publicar, les pongo en esta filmina cuáles son los índices, obviamente no los voy a leer todos, esto, confieso, lo saqué de un artículo de mi amigo Amaro Gómez, que está publicado en la editorial Repal, pero ahora no se preocupen que de todas maneras en la filmina siguiente van a estar todos los índices del IPC del 2017, del 2018 y del 2019. Bueno, acá no sé por qué, algunos se me corrieron un cachito, pero bueno, no sé qué pasó, se me desarmó un poquito la filmina. Pero bueno, acá tienen el IPC de todo el 2017, de todo el 2018 y de todo el 2019. Vamos a ver ahora cuando pasemos a la filmina siguiente, por qué están en negrita, abril del 2019 comparado con abril del 18, por qué está en negrita mayo del 2019 comparado con mayo del 18, y por qué también está en negrita junio del 19 comparado con junio del 2018. Y acá está. Ahora, cuidado acá. ¿Con esto qué vamos a definir? Pues si bien vamos a ver qué dicen los dos últimos párrafos del artículo 95 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, modificada, hemos dicho, primero por la 27430 en diciembre del 2017, y después por la 27468 en diciembre del 2018, en diciembre del año pasado. Fíjense, la inflación de un cierre, estoy hablando siempre cierre de ejercicio. Si yo tomo un cierre de ejercicio a diciembre del 2018, no tengo que hacer ajuste por inflación impositiva. ¿Por qué? Porque la inflación acumulada de diciembre del 17 a diciembre del 18 no superó el 55%. Vamos a ver de dónde surge este 55%. La acumulada del 17 respecto del 18 dio 47,65%. Con lo cual, ¿cuál es el primer cierre de ejercicio? Después de allá marzo del 92, en que tengo que aplicar el ajuste por inflación impositiva? Abril del 19. Porque en un cierre abril del 19, tomando el IPC, si yo comparo la inflación de abril 18 con abril 19, me dio un 55,80. Me pasé en 80 centésimos. Lo mismo pasa con un cierre mayo del 2019. En mayo del 2019, ya acá me pasé en dos puntos con 30 centésimos del 55%, y en junio del 2019, me pasé muy poquito, es muy parecida a la de abril del 19, fíjense, me pasé en 72 céntimos del 55. ¿Qué quiere decir? Que en un cierre abril del 19 debo hacer ajuste por inflación impositiva. En un cierre mayo del 2019 debo hacer ajuste por inflación impositiva. En un cierre junio del 2019 debo hacer ajuste por inflación impositiva. Y acá viene lo curioso. Si no hay un error en el índice, porque el INDEC
lo publicó redondeado en 2,2. Si no hay un error en el índice del mes de julio, que repito, está publicado con 2,2, en julio del 2019 no hay que hacer ajuste por inflación, porque estoy en 45 y pico, estoy un cachito abajo del 55%. Eso sería un cierre julio del 19. A partir de un cierre agosto, tiene toda la pinta, a ver, yo no soy mago, pero no creo que ocurra un milagro, en Argentina, y me animaría a decir que en los cierres, agosto, septiembre, octubre, noviembre y fundamentalmente diciembre, vamos a tener que aplicar ajuste por inflación impositivo, porque es muy probable, repito, salvo que ocurra un milagro, que los índices de año a año superen el 55%. Avancemos. Con esto entonces terminamos el ajuste por inflación estático, que era activo computable, menos pasivo computable, corrección de los pasivos no computables, evaluaciones, y después aplicando el IPC obteníamos la ganancia o la pérdida según el activo sea mayor que el pasivo o el pasivo mayor al activo. Ahora vamos, eso era también viejo, acuérdense, la única modificación que se hizo antes del año 92 en la ley de impuesto a las ganancias, que se incorporó el ajuste por inflación dinámico. Este ajuste por inflación dinámico va a consistir en ciertos ajustes positivos, que ahora vamos a ver cuáles son, y en ciertos ajustes negativos que se van a sumar o restar aquí, a la ganancia o pérdida del ajuste por inflación estático. Si bien esto también está enumerado, por suerte el artículo 95 es un artículo muy claro, enumera todo, pero a ver, ¿cuáles serían los conceptos, si yo quisiera dar una definición teórica, de por qué hay que hacer ajustes dinámicos positivos? Yo voy a tener que hacer ajustes dinámicos positivos, es decir, que me van a generar un resultado ganancia, porque acuérdense, yo había partido del activo al inicio, y había hecho ajustes al activo al inicio. Cuando durante el ejercicio yo haya tenido disminuciones de mis activos computables. Siempre que yo tenga disminuciones de mis activos computables al inicio, voy a tener que hacer un ajuste positivo, y esto después, repito, lo vamos a ver más adelante en las fiminas con un ejemplo numérico. Acá les pongo cuáles son los ejemplos por excelencia, si bien, repito, están todos enumerados en el artículo 95, cuáles serían los ejemplos del punto de vista conceptual por excelencia de ajustes positivos. Por ejemplo, si yo durante el ejercicio en curso, compré un bien de uso. ¿Y por qué? Y porque yo tenía un activo expuesto, tenía caja. Ese activo expuesto me generó una pérdida por inflación. Yo ese activo expuesto lo protegí, porque durante el curso del ejercicio compré un bien de uso. Y ese bien de uso es un activo que está protegido por la inflación, porque en la ley de impuesto a las ganancias tiene un mecanismo de ajuste del costo computable y tiene un mecanismo de ajuste de las amortizaciones. Artículos 58 en adelante de la ley de ganancias y artículos 83 y 84 de la ley de ganancias. Con lo cual, repito, si yo compré un bien de uso en el curso del ejercicio, tengo que hacer un ajuste positivo. Segundo ejemplo por excelencia. Yo tenía un activo expuesto al principio. Ese activo expuesto lo saqué de la compañía porque hice distribución de dividendos. Con lo cual, al no tener más ese dinero en la cuenta caja, lo estoy protegiendo por inflación. Por eso las distribuciones de dividendos son disminuciones del activo computable al inicio y me generan un ajuste positivo. Otro ejemplo, por mencionar alguno más, honorarios a los directores que no pude deducir por superar los límites del artículo 87, la ley de impuesto a las ganancias, el 25% o los 12.500 pesos, el que fuese más. Estos serían, por excelencia, si bien repito, esto no tengo por qué acordármelo de memoria, porque después esto está enumerado en el propio artículo 95, y obviamente acá no voy a aplicar un índice de punta a punta.
porque yo para armar el ajuste por inflación estático había tomado cierre contra cierre. Acá tengo que tomar el mismo índice, obviamente, el IPC, pero ¿de qué momento? Desde el momento en que se produce la disminución del activo computable hasta el cierre del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que si yo en un cierre de diciembre compré un bien de uso en junio, lo voy a ajustar de junio a diciembre, mientras que el ajuste por inflación estático lo hice de diciembre a diciembre, ¿sí? Pero repito, desde el momento en que se produjo la variación, la disminución del activo computable, lo ajusto por IPC, hasta la fecha de cierre, de ejercicio. La otra cara de la moneda, del ajuste por inflación dinámico, son los ajustes negativos, Y acá tiene que ser exactamente al revés, vuelvo para atrás. Estábamos hablando de disminuciones de activos computables. Acá vamos a hablar de aumentos de activos computables. Si yo tengo aumentos de activos computables, tengo más activos que no están protegidos por la inflación. El ejemplo típico acá es un aporte de capital. Eso no estaba en el patrimonio de inicio, se hizo un aporte de capital en efectivo y ese efectivo pasó a estar expuesto a la inflación. Y obviamente en este caso también se ajustan por el IPC desde el momento en que se produjo el aumento del activo computable a la fecha de cierre del ejercicio. Con lo cual, a ver, acá en principio terminaríamos con el mecanismo del ajuste por inflación. Si bien todavía no expliqué sujeto, bueno, estoy bien porque me falta medio, estoy bien. Acá determinamos entonces el ajuste estático y el ajuste dinámico. Con lo cual ya tengo en principio mi importe numérico del ajuste por inflación imposible. ¿Qué vamos a ver en la filmina siguiente? Un ejemplo muy sencillo, y acá respeto la autoría, no voy a hacer plagio, repito, de mi amigo Amaro Gómez, armó un ejemplo tan sencillo y tan claro que está publicado. Realmente los contadores, muchos están suscritos a Reparto, de todas maneras el que no esté suscrito no se preocupe, que el ejemplo está acá completito. Quiero que entiendan lo que acabo de explicar desde el punto de vista conceptual, cómo se plasma un ejemplo muy sencillo. Fíjense, acá el autor supone, en un ejercicio cualquiera, no importa la fecha de cierre, que él tiene 100.000 pesos al inicio del ejercicio. O sea que tiene que un activo monetario no protegido por la inflación. Repito, un activo monetario no protegido por la inflación, que con lo que acabo de explicar, haciendo el ajuste por inflación estático, tengo un activo computable. Y supone en el ejemplo que la inflación del periodo fue del 40%. Y acá sin entrar en la discusión que yo tengo que hacer el ajuste por inflación siempre y cuando supere el 55, es un ejemplo numérico esto, ¿sí? Entonces él supone que la inflación fue del 40%. ¿Qué quiere decir? Que si yo mantuve esos 100.000 pesos de punta a punta, en el patrimonio inicio yo tenía 100.000 pesos, en el patrimonio al cierre tengo 100.000 pesos, no aumentaron ni disminuyeron, pero en definitiva, con mis 100.000 pesos a cierre de ejercicio, tengo menor poder adquisitivo que con mis 100.000 al inicio, porque la inflación ¿de cuánto fue? Del 40%. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar una pérdida por inflación en el ajuste por inflación estático de 40.000 pesos. ¿De dónde saco los 40.000 pesos? El 40% del activo computable monetario al inicio, que eran los 100.000 pesos. Con lo cual, en este ejemplo es fácil. Mi ajuste por inflación estático me da una pérdida de 40.000 pesos. ¿Por qué? Y porque yo sigo teniendo 100.000 pesos al cierre, pero con esos 100.000 pesos puedo comprar 40% menos de lo que podía comprar al inicio del ejercicio. Por eso acá el autor dice, esto es lo que podrías denominar el ajuste estático. Bien sencillo, bien claro, y se condice con la explicación teórica anterior. Ahora, veamos cómo el autor, en dos ejemplos muy sencillos, incorpora al ajuste por inflación estático el ajuste por inflación dinámico, ¿sí? Acuérdense que el ajuste por inflación dinámico tenía con variaciones del activo computable de inicio, que podrían ser aumentos o disminuciones, Si eran aumentos, ¿sí? Me iba a generar
Bueno, ya vimos, para no repetir, igual lo vemos acá en un ejemplo sencillo. El que supone acá que durante el mes de mayo, la compañía, la sociedad, compró un bien de uso. ¿Y con qué? Con los 100.000 pesos que tenía al inicio. O sea, tenía un activo monetario de 100.000 pesos y ahora parte de ese activo monetario que le generó una pérdida, parte de ese activo monetario por 100.000 pesos lo está protegiendo porque está comprando un bien de uso por 20.000 pesos y ese bien de uso en la ley de impuesto a las ganancias tiene un mecanismo de ajuste tanto del costo computable como de las amortizaciones. ¿Sí? Y él supone que la inflación desde el mes de mayo al mes de cierre, al mes de diciembre, es del 30%. Te repito, compro un bien de uso, un bien no computable, un activo no monetario que está protegido por la inflación. Y a su vez, también en el mes de mayo hubo un aumento de capital. ¿Qué quiere decir? Que a los 100.000 pesos que yo tenía de inicio, se le incorporaron 50.000 más. O sea, primero le saqué 20 a los 100.000 para comprar el bien de uso y después, como se hizo un aporte de capital en efectivo, mis 100.000 pesos que habían disminuido en 20, ahora aumentan en 50.000 pesos. O sea, que voy a tener más activo monetario, más activo computable. ¿Sí? Bueno, esto él lo traduce ahora ya en una cuestión matemática. Dice, bueno, vamos a empezar por mi compra de bienes de uso, que son los 20.000 pesos. Esto me da un ajuste positivo, del 30%, que eran los 20.000 pesos la compra del bien de uso, que son estos 6.000 pesos que vemos en esta filmina. ¿Y por qué? Porque yo protegí en el mes de mayo parte de mis 100.000 pesos comprando un bien de uso, que repito, ese bien de uso tiene un mecanismo de ajuste tanto del costo como de las amortizaciones. Y a su vez, en el mes de mayo, ¿qué había ocurrido? Había habido un aporte de capital por 50.000 pesos. Esto me genera un ajuste negativo. ¿Y por qué? Porque yo incrementé en el mes de mayo mis activos monetarios, mis activos computables al inicio. ¿Qué quiere decir? Que entonces el 30% de 50 son estos 15.000 que me generan un ajuste dinámico negativo. Y para finalizar con este ejemplo numérico de Amaro Gómez, él lo que nos hace acá en esta última filmina es el resultado definitivo del ajuste por inflación. Teníamos por los 100.000 pesos del activo monetario computable de inicio, una pérdida de 40.000. Después, eso es el ajuste estático. Lo tengo que corregir por el dinámico. Y el dinámico, acuérdense, tenía que ver con la compra de bienes de usos, que me generó una ganancia de 6.000 pesos, y con el aporte de capital, que me generó un ajuste dinámico pérdida de 15.000 pesos. En definitiva, en este ejemplo muy sencillo, el ajuste por inflación impositivo me arrojó 49.000 pesos de pérdida. Bueno, ahora vayamos a la ley de impuesto a las ganancias, por lo menos para explicar la primera parte del artículo 95 y que veamos por qué a partir de un cierre abril, un cierre mayo, un cierre junio, tengo que hacer el ajuste por inflación impositiva. Acá, ¿qué les transcribo en esta filmina? La última parte del artículo 95 de la ley de impuesto a las ganancias, que fue justamente modificado, los dos últimos párrafos del artículo 95 fueron modificados en diciembre del 2017 por la gran reforma tributaria, la ley 27430. Y fíjense, ¿qué me está diciendo acá la ley de impuesto a las ganancias en los dos últimos párrafos del artículo 95? Que para que yo pueda aplicar el ajuste por inflación impositivo, en los 3 ejercicios posteriores iniciados al 1/1/18, la inflación debe superar el 100%. Pero, ojo, cuidado, esto se va a particionar en esos 36 meses, en esos 3 ejercicios. ¿Sí? Acuérdense, esto regía para ejercicios iniciados 1/1/18. ¿Qué quiere decir? Que el primer ejercicio en el que yo podría llegar a hacer el ajuste por inflación impositivo es un cierre a diciembre del 18, no un cierre a noviembre del 18, porque se inició antes.
Ahora, ¿qué tengo que ver? Si en mi primer ejercicio, que según el artículo 95 podría ser el ajuste por acción impositivo, que repito, es el cierre de diciembre del 18, ¿cuánto tendría que haber superado la inflación de punta a punta? El 55%. Y acá sí hago una aclaración. Ojo, esto que tienen esta filmina, en la reforma de la 27430 estaba dividido en tercios. Un tercio para el primer ejercicio, 33,33, un tercio para el segundo, 33,33, y un tercio para el tercero, 33,33. Pero la ley de diciembre del 18, días antes de que vence el periodo 2018, la 27468, que la tenían en la primer filmina del material, modificó esos tercios en 55 para el primer ejercicio, en 30 para el segundo ejercicio y en 15 para el tercero. Este es el motivo por el cual un cierre diciembre del 18 no tiene ajuste por inflación impositivo, un cierre enero, febrero y marzo del 19 no tiene ajuste por inflación impositivo, y un cierre abril del 19, un cierre mayo y un cierre junio del 19, como superó el 55%, perdón, ya habíamos visto las tablas, hacemos ajuste por inflación impositiva. Repito, esto es el juego de la 27430 con la 27468 que modificaron los dos últimos párrafos de la ley, del artículo 95, perdón, de la ley de impuesto a las ganancias. Ahora la pregunta es, y esto sí fue motivo de duda, esto ya fue consultado a la Administración Federal de Ingresos Públicos a través del Consejo Consultivo, y en el acta número 30 del 2 de mayo del 2019, esto fue contestado. Piensen en un cierre diciembre del 18. El cierre de diciembre del 18 fue el primer ejercicio en que se pudo hacer el ajuste por inflación impositiva. Lo que pasa que no estuvo operativo porque la inflación del 18 no superó el 55%. Acá que se le pregunta, ¿qué va a pasar con un cierre de diciembre del 19? Si la inflación del 19 supera el 30%, no habiéndose superado el 55 en el primer ejercicio, si corresponde o no el ajuste por inflación, o si habría que trabajar con un acumulado del 55 más el 30. ¿Qué quiere decir? Si el fisco entiende que para que yo pueda hacer el ajuste por inflación en el 2019, ¿sí?, en un cierre de diciembre, si la inflación conjunta de ambos periodos debería superar el 85. Y por suerte, la FIP sostiene que no, que si el periodo fiscal 2019, estoy hablando de un cierre de diciembre, ojo, no mezclemos acá los cierres porque si no cambia, estoy pensando en un cierre de diciembre. Cierre de diciembre del 18, la inflación no superó el 55 y no hice ajuste por inflación impositiva. Ahora, si el cierre del 19 supera el 30%, da el 30,5%, ya la FIP me dice sí tiene que hacer ajuste por inflación impositivo, aunque en el primer ejercicio no haya superado el 55 y el acumulado del primero y del segundo no superen el 85. Porque esto fue un motivo de duda. Primero la FIP parecía que iba a contestar todo lo contrario, pero repito, en esta acta número 30 del 2 de mayo del 2019, que el que la quiere ver completa la puede encontrar en la página web de AFIP, la AFIP sostuvo que, repito, si en un cierre, diciembre del 2019, que sería el segundo ejercicio de aplicación del ajuste por inflación, supera el 30%, lo debo hacer. Y acá me detengo un cachito, yo no creo que ocurra un milagro, y si no ocurre un milagro de acá el 31 de diciembre del 19, no hay ninguna duda que la inflación del 2019 con el índice IPC va a superar el 30%, y por ende vamos a tener que hacer ajuste por inflación impositivo en diciembre, en los cierres de diciembre del 2019. Bueno, hasta acá entonces la vigencia de esto. Ahora me detengo un cachito, una pequeña maldad, digo pequeña porque no quiero tirar, faltando 15 minutos para que cierre la charla, no quiero ya empezar a dar malas noticias. Fíjense, esto es un artículo que no existe en la ley de ganancias, porque si no, no sería un artículo sin número a continuación del 118. Este es el segundo artículo incorporado a continuación del artículo 118 de la ley de impuesto a las ganancias. Esto fue incorporado por la ley 27468 en diciembre del 2018, en diciembre del año pasado. ¿Y por qué digo que esto es una maldad?
porque producto del ajuste por inflación estático y dinámico, yo voy a tener una ganancia, una pérdida. Esa ganancia o esa pérdida, que es el ajuste por inflación impositivo, que sería un ajuste por columna 1, por columna 2, según sea ganancia o pérdida, no lo puedo imputar todo junto, sino que el propio legislador me dice que el número matemático del ajuste por inflación impositivo lo debo computar, sea ganancia o sea pérdida, sea ganancia o sea pérdida, en 3 periodos fiscales. En el periodo fiscal en que estoy haciendo el ajuste por inflación 1/3, en el periodo siguiente 2/3, y en el periodo siguiente el otro tercio, ¿sí? Con lo cual, esto fundamentalmente las empresas agropecuarias o las empresas industriales que van a tener seguramente un ajuste por inflación pérdida importante, no lo pueden computar todo junto, sino que se define. Y acá yo no sé si lo que viene es un olvido del legislador o esto se hizo a propósito, si es un olvido del legislador o esto se hizo a propósito. Obviamente el fisco sobre esto todavía no hizo ninguna aclaración, pero repito, la ley no permite ajustar ni la cuota 2 ni la cuota 3. Con lo cual esto tiene un segundo castigo, que es primero, no poder imputar la pérdida toda junta, y segundo, que habiendo inflación, esa pérdida se va a diluir, porque el segundo tercio lo voy a imputar histórico, y el tercer tercio, también lo voy a imputar histórico. Tengo alguna esperanza de que de alguna manera, o por decreto, porque modificar la ley ya es más complicado, por decreto esto se pueda resolver. Pero repito, el 118.2 no establece ningún mecanismo de ajuste respecto del segundo tercio y del tercer tercio. Bien, avancemos porque me quedan todavía 2 temas. ¿Quiénes son los sujetos que deben realizar el ajuste por inflación impositiva? Yo dije al principio que todo el mecanismo de ajuste por inflación, tanto el estático como el dinámico, está en un solo artículo de la ley, que es el artículo 95. Ahora retrocedo y me voy al artículo 94 de la ley de impuestos a las ganancias, porque el artículo 94 de la ley de impuestos a las ganancias es el que establece quiénes son los sujetos que deben practicar el ajuste por inflación impositivo. Y fíjense que son sujetos con renta de tercera categoría, porque hace mención al artículo 49 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, incisos A e. ¿Qué quiere decir? Que yo, Oscar Fernández, contador público, por mi estudio, no puedo hacer ajuste por inflación impositiva. Quien tuviese rentas de primera categoría por alquiler de inmuebles no puede hacer ajuste por inflación impositiva. Quien tuviese renta de segunda categoría por la colocación del capital no puede hacer ajuste por inflación. No puede hacer ajuste por inflación impositiva. ¿Quiénes son entonces? Acá un poquito más detallado, en el inciso A del artículo 49, acuérdense que el artículo 49, inciso A, remite al artículo 69, es decir, todas las sociedades de capital, tanto un SA como un SRL. Ojo con el inciso B, y cuidado con un cierre de diciembre, porque dijimos que con la interpretación del acta número 30 del 2 de mayo, si la inflación del 2019 supera el 30%, todas las sociedades de hecho, todas las sociedades simples y todas las sociedades residuales tienen que hacer ajuste por inflación impositivo, porque en su mayoría no llevan libros, no confeccionan estados contables y por ende su cierre de ejercicio es el 31 de diciembre. O sea, repito, todas las sociedades de hecho, todas las sociedades simples o residuales tendrían que hacer ajuste por inflación impositivo a diciembre del 2019. Bueno, de los fideicomisos lo paso porque no es un tema tan habitual. Y ojo con el inciso D. Ojo con el inciso D del artículo 49, que todas las empresas no unipersonales tienen renta de tercera categoría, sean agropecuarias, sean de servicios, sean industriales, sean comerciales. ¿Qué quiere decir? Que si la inflación del 2019 a índice IPC supera el 30%, a diciembre del 2019 tenemos que hacer ajuste por inflación impositivo de todas las empresas unipersonales, sin importar si la actividad es agropecuaria, industrial, de servicios. ¿Sí? Esto es una novedad, pero bueno, tiene que ver, repito, con el artículo 49, de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Ahora ya para ir redondeando, ¿qué me queda? Si bien estaba dicho al principio, pero bueno, acá lo vuelvo a destacar para que no se confundan con el ajuste por inflación contable. Yo, para hacer
el ajuste por inflación estático y después complementarlo con el dinámico, obviamente, ¿de qué tengo que partir? Tengo que partir del ajuste, tengo que partir del balance contable histórico al inicio. Del balance contable histórico al inicio. Y ese balance contable histórico es el que yo voy a tomar como base para hacer el ajuste por inflación, primero estático y después el dinámico. A ver, ¿qué tienen de acá más en las filminas? Esto ya, por una cuestión de tiempo, no lo explico, pero después lo miran tranquilos, les explico. Yo hice toda la explicación conceptual del ajuste. Ahora, ¿qué les pongo en las filminas para que lo puedan usar como elemento de trabajo a la hora de liquidar? La transcripción literal ¿de qué? Del artículo 95 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. La transcripción literal del artículo 96 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. ¿Por qué la transcripción literal del artículo 95? Porque acuérdense, el artículo 95, inciso A, tiene 16 apartados. ¿Y qué va a enumerar? En todo caso vemos uno o dos rápidamente. ¿Qué va a enumerar? Todos los activos no computables. ¿Sí? ¿Qué me dice el artículo 95? Debo partir del balance comercial histórico, de balance comercial histórico. Ahora, si yo fuese una explotación unipersonal que no tengo balance comercial, ¿de dónde voy a partir para hacer el ajuste por inflación estática? De mi balance impositivo. Esto es lo que me dice el inciso A del artículo 95. Y después, a partir del primer apartado, que repito, esto sí, menciono 1 o 2 nada más, porque esto lo vimos conceptualmente, ¿qué va a venir en el artículo 95 entre el apartado 1 y el apartado 16? La definición conceptual de cada uno de los activos no computables. ¿Qué eran qué los activos no computables? Los que tenían un mecanismo de la ley de ganancias, ya sea del costo computable o de las amortizaciones, pero de todas maneras, si no me los acuerdo, repito, leo el inciso 1, inmuebles. El inmueble ahora se cae de maduro, que es un activo no monetario. Es un activo que en la ley de ganancias está protegido por la inflación. Pero si no me lo acuerdo es grave. Simplemente leyendo el inciso 1 me doy cuenta que los inmuebles son activos no computables. Entonces, paso al apartado 2. Las inversiones en inmuebles también son activos no computables. Los bienes muebles amortizables, inciso 3. Inciso 4. Los bienes muebles en curso de elaboración. ¿Se entiende lo que hace el artículo 95, inciso A? En 16 apartados me enumera uno por uno cuáles son los activos que yo debo restar del activo al inicio. ¿Sí? Pues digo que esto es sencillo, así que avanzo. Están todos igual en el material, los tienen todos, no omití ninguno. Los avanzo, quedando sin tiempo. ¿Y qué voy a encontrar? Lo que también expliqué. En el párrafo siguiente, a partir del inciso A, ¿qué me van a explicar? ¿Cuáles eran las correcciones del activo no computable? ¿Se acuerdan? Si yo había vendido en el curso del ejercicio algún activo no monetario. ¿Sí? Como vendí en el curso del ejercicio algún activo no monetario, lo tengo que dejar como patrimonio de inicio. Igual si no me lo acuerdo, fíjense que lo dice literal. ¿Qué es lo que tengo que corregir? Los que están enumerados en los puntos 1 a 7, inmuebles, bienes muebles amortizables, ¿sí? Esto es claro, está enumerado, no tengo por qué acordármelo de memoria. Con lo cual, con esto, ¿qué determino? Determino mi ajuste por inflación estático en función del activo. Y después, ¿qué les decíamos? Que acá en el pasivo era distinto, que el propio artículo 95, inciso B, me enumera puntualmente cuáles son los pasivos computables. ¿Sí? Esto es bien sencillo, así que el inciso B lo paso. Después el propio artículo 95, inciso B, me dice y me enumera cuáles son los pasivos no computables, así que esto también lo avanzo, es una numeración. Y después, en el penúltimo párrafo, ¿qué me va a explicar? El mismo artículo 95, fíjense, no cambié, estoy en el inciso C. El inciso A era el activo, el inciso B era el pasivo. El inciso C es el que me determina el ajuste por inflación estático, que era pérdida si el activo supera al pasivo y ganancia si el pasivo supera al activo. Y por último, esto también lo vimos conceptualmente, ¿qué hace el inciso C del mismo artículo 95? Me enumera cuáles son los ajustes positivos y cuáles son los ajustes negativos. Acuérdense que esto eran disminuciones del activo computable durante el ejercicio o aumentos del activo computable durante el ejercicio. ¿Sí? Esto repito, de todas maneras, si no me lo acuerdo, está todo enumerado
en el propio inciso D. ¿Sí? ¿Y a dónde voy a llegar con esto? Voy a llegar, estas son enumeraciones, las paso rápido, quiero llegar para que lo vean, si bien esto sí, esto lo manejan seguramente todos, porque esto lo aplicaron a diciembre del 17, a diciembre del 18, aunque no había ajuste por inflación. Acuérdense, los activos computables, ¿qué debo hacer? Porque yo partí del balance contable. Ajustarlos según las normas de evaluación del artículo 96. ¿Qué debo hacer con los pasivos computables? Ajustarlos, valuarlos según las normas de evaluación del ajuste de la ley de impuestos a las ganancias. Bueno, llegué muy jugado, me quedan 4 o 5 minutos para preguntas, pero bueno, la idea cuál era, hacer todo un planteo fundamentalmente de solamente 2 artículos de la ley de impuestos a las ganancias, que son el 95 y el 96. Artículo 95, desarrollo del ajuste por inflación. Artículo 96, normas de evaluación del activo computable y del pasivo computable. Así que bueno, ahora estoy a disposición para las preguntas que se les vayan planteando. Perfecto. Hola, hola. Perfecto. Gracias, Oscar. Súper práctico, súper claro, súper concreto, como siempre. Igual, repito, los 2 artículos están enumerados en la filmina, ¿sí? O sea, están literales transcritos como están en la ley, no le saqué ni un punto ni una coma, pero preferí hacer una explicación para entender el porqué. Perfecto. Los que quieran, yo el material no tuve la precaución de colgarlo antes del evento, así que lo pueden pedir por mail, ¿sí? Tenemos una pregunta. ¿Vos ves alguna probabilidad de que retrasen la aplicación de esto, a pesar de que el IPC de una Y inflación lo más que alta? pasa es que, a ver, en la Argentina, a esta altura de mi vida, después de lo que pasó unas semanas, todo puede ocurrir, o sea, yo ya perdí el poder de asombro, pero ojo, se debería hacer por ley. Bien. Los porcentajes del 55, 30 y 15 fueron modificados por ley del Congreso. Ahora, si vos me preguntás si, esto que no suene feo, como lo voy a decir, si me van a dibujar los índices del INDEC, no lo sé, quiero pensar que no, porque es muy difícil y con inflación acumulada en el 2019 yo no supere la inflación del 30%. No, ¿y por qué digo esto? Acuérdense, con la ley 27430 había ajuste por inflación a diciembre del 18. Con la 27430 había ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque la inflación había superado el 33,33. Por ley del Congreso, esa inflación del 33,33 le elevaron al 55. Y la inflación del 18 quedó un poquito por debajo del 55. Pero esto fue resuelto por ley, con lo cual para que esto se vuelva a modificar se requiere una ley del Congreso. Después es una cuestión práctica. No hice ajuste por inflación a diciembre del 18 y lo voy a tener que hacer a diciembre del 19 porque me lo exige la ley, porque los índices del INDEC al IPC, índice de precio al consumo a nivel general, ya seguro que superan. Ahora, si ocurre un milagro y la inflación del 2019 no supere el 30%, no hay ajuste por inflación impositivo a diciembre del 19. ¿Fui claro? Sí, señor. Muy bien. Tienen una solapa preguntas los que están conectados en una PC. Los que están en el celular tienen un signito, el símbolo de pregunta. Y la pueden pasar por allí. Los que se conectan por WhatsApp lo pueden hacer también. Damos unos segunditos a ver si hay alguna consulta que quieran hacer online. Y si no, bueno, pasa que las piensan, las mandan por mail y vos las contestás. Eso ya lo hemos hecho también, así que Sí, disponen a de ver, esa posibilidad. incluso propongo algo, como todavía tenemos, a mí me toca una charla, a ver, estamos ahora en agosto, ahí me toca la charla de octubre, Si les parece, en octubre todavía nos falta, a ver, los que tengan un cierre abril están jugados, porque un cierre abril vence en septiembre. Estoy hablando de sociedades, ¿no? Un cierre mayo, pero un cierre diciembre vence el año que viene. Si Bien. quieren, en la reunión que a mí me toca del mes de octubre, hasta podríamos desarrollar, es medio difícil vía web, pero yo propondría, me animaría a armar algún ejercicio numérico práctico vía web. Genial. Muy Digo, buena, para que muy lo buena. piensen. Dale. A ver, Sería para la reunión del último miércoles de octubre. mano levantada, Rogelio. Si interpreté bien. Te abrí el micrófono. ¿Me escuchás? Sí, Buen día. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buen día, Oscar, buen Camila. día. La consulta es la siguiente. ¿Qué ocurre cuando durante el ejercicio, en vez de pagar con caja la compra de un bien de uso, la financio con un préstamo? No importa. Protegiste un activo, no importa con qué lo pagaste. Incorporaste un activo protegido por la inflación. Cualquier compra de un bien de uso, no importa con qué se compre.
Cualquier compromiso, la ley es una ley estática, no piensa demasiado. Vos estás razonando, la ley de impuesto a la ganancia no razona, pues acuérdate, esto viene del año 78, después con una modificación en los años 90. Cualquier incorporación de un bien de uso me genera la corrección pertinente en el ajuste por inflación dinámico. No tenés que ponerte a preguntar con qué lo pagaste. Está muy bien la pregunta. Bueno, gracias. A vos, Bueno, apenas leas la profesor. ley te vas a dar cuenta. Apenas leas la ley te vas a dar cuenta. Gracias, Rogelio. Gracias. A vos. De nada. Bien. Bueno, insisto, el material nos lo piden por mail. Mañana tenemos clima, otro temazo. Esperemos que tener un buen pronóstico. Vamos a ver qué nos dice Leo mañana a las 8:30, ¿sí? Como todos los meses, último jueves del mes, nos encontramos con Leo de Benedictis. Y el lunes, 19:30, lo tenemos a Segiaro en la charla de actualización de perspectivas de la economía. Todos temas sencillos para abordar en este momento de la vida comercial, pero bueno, los esperamos. Los accesos están en nuestra página web www.mutualdam.com.ar, ahí están los accesos a las charlas, se pueden ir inscribiendo desde ahora y nos encantaría que nos sugieran temas, si hay algo en particular que les interesa, que nos recreen la grilla de charlas, así que encantados de recibir sugerencias. Te saludamos, Oscar, que te cambiamos el nombre en la plantilla física, estás como Sí, ya me contador di cuenta, Carlos ¿no? Fernández, Sí, me sí. di cuenta. Quedó bien Soy Oscar. Sí, te hemos cambiado el Soy nombre, Oscar, sí. no sé por qué, pero bueno, son cosas que pasan y lo vamos a corregir para la próxima. Te mandamos un cariño Perfecto. enorme, muchísimas gracias. Bueno, saludos para todos y muchas gracias por la atención. Que sigan bien. Estamos en contacto. Un beso, cierro el aula.